Con el auspicio de Tepillé, no grave robos, evítelos. Presentamos 24 horas al día. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Ya estamos en 24 horas al día en este domingo 6 de abril. A esta hora tenemos 20 grados en Santiago con este nuevo horario de invierno, donde vamos a estar revisando, por cierto, todas las informaciones que marcan la jornada. Ahí quedan las cosas. Y vamos de inmediato a la región del Biobío. Tras 8 días de búsqueda de los pescadores que desaparecieron por el naufragio de la lancha Bruma, se han encontrado nuevos objetos de la embarcación. La búsqueda, por cierto, se centra no solo en las víctimas del naufragio, sino ahora también en el tripulante del barco Cobra que desapareció tras declarar. Óscar Jara tiene todos los detalles. Óscar, ya estamos contigo. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Josefa? Buenas tardes. Sí, este domingo es el día 8º en que se desarrolla esta búsqueda en alta mar para tratar de encontrar a los 7 tripulantes de El Bruma, esta embarcación que fue golpeada por un buque mayor cerca de las 2 de la madrugada del domingo de la semana pasada. No se ha detenido la búsqueda, siguen los recursos allá trabajando en alta mar, no solo la Armada, sino también pescadores del Biobío, del Ñuble y también del Maule. Esta mañana muy temprano los pescadores de Constitución que han estado trabajando en la mañana dieron con un hallazgo que es importante, que les da una luz importante en el concepto del rastreo. Es un trozo de 50 centímetros de poliuretano, que es un elemento del cual está construida la bodega de la embarcación. ¿Por qué esto es importante? Porque fue encontrado flotando a media agua. Eso les da luces respecto de hacia dónde se están desplazando los restos de la embarcación. Esa información los pescadores la transmiten a la Armada genera el mapeo y eso permite focalizar los recursos, la búsqueda. Sobre todo importante hoy, Josefa, porque es el último día en que van a tener buenas condiciones para la búsqueda. Los próximos 3 días va a haber oleaje y también va a haber viento y estos restos de la embarcación van a comenzar a moverse hacia otros sectores. Pero eso es un elemento que ha capturado la atención durante esta semana y también han surgido otros. Uno de ellos, la búsqueda de Juan Sangüesa Enríquez, este trabajador de 58 años, uno de los 18 integrantes de la tripulación de El Cobra, esta embarcación que está siendo investigada por haber participado en esta colisión con El Bruma. El viernes en la mañana él debía llegar a reunirse con sus compañeros en las instalaciones de Blumar en el puerto de San Vicente y desde allí en una van iban a ser trasladados a otras instalaciones de Blumar en Talcahuano para participar en una sesión con un psicólogo. Pero Juan no subió a la van y sus compañeros lo intentaron localizar. Minutos después les contestó el teléfono, les dijo tranquilo, yo voy a llegar en micro, pero él no llegó y desde ese minuto su familia no sabe nada de él. Hay una denuncia por presunta desgracia, la PDI está a cargo de esta investigación, pero lamentablemente hasta ahora no ha habido novedades. Una desaparición que levanta suspicacias en los familiares de estos pescadores desaparecidos, porque están pidiendo ellos, están haciendo un llamado a que los tripulantes del Cobra colaboren en esta investigación y digan si hay algún elemento que permita clarificar qué fue lo que ocurrió esa noche. Nosotros conversamos con Pablo Sangüesa, el hijo de Juan, y él precisamente nos contaba un poco la angustia que ha sufrido la familia después de la desaparición de este trabajador de 58 años que lleva, Josefa, más de 30 años trabajando en la pesca industrial. Sí, vamos a escuchar en breve las declaraciones del hijo de Roberto Sangüesa, de Juan Roberto Sangüesa. Óscar, ¿qué es lo que cree la familia que podría haber ocurrido? Porque no estamos hablando de una desaparición cualquiera ni en cualquier circunstancia. Siempre, por cierto, requiere atención, pero esto ocurre en medio de cuestionamientos a la tripulación de esta embarcación Cobra a la que él pertenecía. Él tenía, por ejemplo, alguna función específica, especial sobre la tripulación que podría hoy día ponerlo en tela de juicio eventualmente. Lo que nosotros conversamos con Pablo, con su hijo, es que él tenía el turno siguiente al momento en que se habría producido el accidente con el Bruma. Él es un integrante más de la tripulación, no es el capitán de la embarcación, no tiene una misión de responsabilidad mayor en el Cobra, tenía otras obligaciones menores, pero sí era uno, como todos los demás integrantes de la tripulación, que debía hacer guardia. A él no le tocaba en ese minuto, dice su hijo, le tocaba después. Pero la angustia, por supuesto, dice él, su hijo, que su padre les contó que cuando venían viajando a
tierra reciben un llamado y les dice vénganse porque el Cobra está siendo investigado por haber probablemente participado hasta ese minuto en una colisión en alta mar. Dice Pablo, su hijo, que en ese minuto su padre se había enterado que algo había ocurrido. Les quiero invitar a escuchar lo que dijo Pablo Sangüesa, el hijo de este trabajador que hasta ahora permanece desaparecido. Desde las 9 de la mañana, él debería después haber venido acá a pedir a dar las declaraciones a las 14 horas y tampoco no hay paradero de él, no está registro de su celular, no contesta llamadas, nadie sabe dónde está y eso los tiene a todos muy preocupados. Sin duda, una angustia que se suma a la de también los familiares de los 7 tripulantes del Bruma, ¿no? Ahora, tú hacías alusión a un llamado que hace la misma familia de los tripulantes del Bruma y que tiene que ver con que ojalá los tripulantes del Cobra hablen, cuenten, digan, y hasta donde sabemos la versión ha sido una sola durante todos estos días, que es que no escucharon ni vieron nada que pudiera indicarles que habían sido partícipes de una colisión. ¿Hay conversaciones entre las familias de Bruma y los tripulantes del Cobra? ¿Qué sabes sobre ese diálogo? Hoy día, quizás la empresa Blumar le ha pedido a sus tripulantes del Cobra que mantengan silencio. ¿Se sabe algo respecto de eso? Sí, nosotros hemos intentado tener contacto con los integrantes de la tripulación del Cobra desde los primeros días, sobre todo ahora después de la desaparición de este trabajador, y la verdad que ellos no quieren referirse al tema, primero porque están en el contexto de una investigación delicada y además porque efectivamente han recibido instrucciones de la empresa de que no se refieran a esta situación. No ha habido contacto entre las familias de los tripulantes del Bruma y los integrantes de la tripulación del Cobra, y el llamado que ellos hacen, las familias de los tripulantes del Bruma, es que transparente lo que pasó esa noche. Para los pescadores, para los familiares de los tripulantes del Bruma, es imposible, dicen ellos, que quienes estaban a bordo del Cobra no hayan sentido el impacto con la embarcación, porque hay una investigación, por supuesto, que lo va a determinar con claridad, pero la teoría que ellos tienen, con la experiencia que tienen en el mar, es que el Cobra no solo habría golpeado al Bruma, sino que además habría pasado los 64 metros de eslora que tiene el Cobra, habrían pasado sobre el Bruma. Por eso el nivel de destrucción, desde la proa hasta la popa. Y al final de la embarcación, la hélice habría terminado por destruir el Bruma. Es decir, en términos simples, esto actuó como un cuchillo. Los 64 metros pasaron sobre el Bruma y todo ese roce de las dos embarcaciones, dicen ellos, es imposible que no lo hayan sentido a bordo del Cobra. Es la teoría que ellos tienen, por supuesto, y lo que están pidiendo es que los integrantes de la tripulación del Cobra cuenten si efectivamente fue así o no. Todo eso lo va a determinar la investigación, una investigación que ya sabemos está ya desarrollando el Ministerio Público, que en los últimos días ya hemos tenido claridad respecto de que el Ministerio Público está investigando un cuasi delito de homicidio, distinto a lo que está pidiendo el abogado de la familia, directamente un homicidio. Y se ha sumado también el alcalde de Constitución, que ayer estuvo aquí, que también está anunciando querellas por homicidio. Vamos a ver qué ocurre con eso porque, por supuesto, el abogado va a pedir nuevas diligencias. Entre esas están las diligencias que se han hecho con las otras embarcaciones, 2 otras embarcaciones que han sido periciadas, pero todo apunta a la responsabilidad del Cobra por todo lo que ya mencionamos, sobre todo por los restos que se han encontrado en esa embarcación. Le invito a escuchar las declaraciones, lo que dijeron acá, tanto el abogado Rafael Poblete como el alcalde de Constitución. Lo dijimos desde el primer día, no era por una presunta desgracia, sino que era por una figura de homicidio y faltaba precisar, teníamos una discrepancia respecto si era un cuasi delito con negligencia y en nuestro concepto es un delito de homicidio porque la ley de navegación establece especiales deberes de cuidado y establece un dolo eventual y en nuestra opinión se configura un delito de homicidio. Y una de las acciones que tenemos que tomar dentro de varias que hemos tomado es hacernos parte de una querella criminal. Aquí se tiene que transparentar todo esto, aquí esto no puede quedar así como un caso más. Son 7 familias que hoy día tienen de luto a una comuna entera, ¿no?
Bueno, y las distintas visiones desde la persecución penal de las responsabilidades personales que puedan existir en torno a lo que podría haber ocurrido, esta colisión que termina con la desaparición de estas 7 personas. Tú mencionabas un punto, Óscar, que tiene que ver con las condiciones meteorológicas y de búsqueda que hasta ahora han sido favorables. Mencionabas que dentro de los próximos días ya esto debería variar con condiciones de viento, de corrientes que podrían complicar aún más esta rebusca. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se suspende? ¿Se avanza solo con el personal de la Armada y personal especializado de la Policía de Investigaciones? Porque entiendo que cada día se han ido sumando también a la rebusca pescadores, digamos, pero que no son especialmente los indicados tal vez por Fiscalía para la investigación. ¿Qué pasa si es que las condiciones empeoran? Sí. Bueno, sí, se han ido sumando pescadores, en particular los de Constitución. Algunos de ellos hablábamos en la mañana con Claudia Urrutia, la dirigente, nos decía que ella tiene comunicación directa con estos pescadores que están en alta mar. Algunos de ellos permanecen ahí fondeados durante la noche y tempranito en la mañana, apenas lo permite la luz, comienzan a recorrer el área. Un recorrido, un trabajo que está, por supuesto, coordinado con la Armada, precisamente por lo que tú dices, porque no pueden entorpecer la labor que están realizando la Armada con equipos especializados, con los robots submarinos también en el área. Entonces lo que hacen los pescadores es a cierta distancia recorrer con sus embarcaciones, recoger los restos que han aparecido. Recordemos que ellos han encontrado varias partes de la embarcación y esa evidencia que ellos rescatan inmediatamente lo traspasan. Tenemos también, han visto durante la mañana videos donde muestran a ellos traspasando inmediatamente en el mar esos elementos que encuentran a una embarcación mayor para que luego la Armada los transporte a tierra. Lo que sabemos nosotros, lo que conversamos con la Gobernación Marítima de Talcahuano es que efectivamente hoy, a cumplirse 7 días, técnicamente 7 días desde el inicio de la búsqueda, termina el plazo, lo que establece el protocolo, pero la Armada ya comprometió que la búsqueda va a seguir de manera indefinida. No sabemos hasta cuándo, pero los pescadores, por ejemplo, no se van a mover de aquí hasta que cierren todo este círculo, encuentren todo lo que tengamos que encontrar o como lo tengamos que encontrar. Ha dicho Claudio Urrutia, la dirigenta, van a seguir acá. Nosotros hemos conversado también con Juan Medel, este hombre que ha permanecido aquí siendo también una suerte de vocero, ¿no?, de los pescadores, que tiene a su hijo y también a su nieto desaparecidos. Les quiero invitar a escuchar lo que ha dicho respecto de los hallazgos que han encontrado, que han tenido durante los últimos días. Nosotros decimos, a lo mejor este caballero quería hablar, quería decir que él no quería decir lo que sintió, porque a lo mejor ellos no vieron nada así de la dimensión que tiene el barco. No lo ve el gallo de la proa, sino lo ve por intermedio de los equipos. Bueno, vamos a seguir muy atentos, Óscar, por cierto, a cómo se desarrolla esta búsqueda con estos nuevos antecedentes y esto que se suma, lamentablemente, y con especial atención de parte de los familiares de los tripulantes del Cobra, con la desaparición de uno de ellos, que hoy día no tiene explicación y que ocurre en circunstancias particularmente graves, ¿no? Cuando justo se les está cuestionando la desaparición de este hombre, llama profundamente la atención y en cualquier momento vamos a retomar el contacto contigo, Óscar. Muchas gracias. Ahora. Sí, vamos a seguir avanzando con informaciones. Por favor, preste atención a estas imágenes. Sí, un impresionante accidente se registró en horas de la madrugada en Providencia. Escuche bien, usted lo está viendo. Un auto voló luego que su conductor impactara con una estructura. Jan Giachetti, ya estamos contigo. Cuéntanos qué detalles se manejan hasta ahora de esto que queda registrado en las cámaras de seguridad en plena madrugada en Providencia y que afortunadamente no da con otro vehículo, pero sí me imagino que da en algún patio de alguna infraestructura, de alguna casa. Jan, ya estamos contigo. Sí, Josefa, lo último que se ha podido saber de este caso es que el conductor iba bajo los efectos del alcohol, en estado de ebriedad, manejando exceso de velocidad y precisamente aquí en la avenida del Cerro con Los Conquistadores, en la comuna de Providencia, protagoniza este siniestro vial, este accidente que la verdad ha dejado sorprendidos a todos que han visto el registro, porque con la fuerza que ocurre también, la verdad es que también el conductor no tomó ningún tipo de precaución, iba manejando como si no hubiese nadie en la calle. Afortunadamente un peatón no se cruzó con este vehículo porque
eventualmente se hubiese transformado esto en una tragedia. El dolor de cabeza ahora es para el dueño de la casa en donde finalmente termina impactando este vehículo que, claro, destruyó parte del muro perimetral, también parte de su antejardín y partes de la casa que estaba siendo refaccionada, remodelada hace ya varios meses, pero es también producto de un hecho que se va repitiendo en el tiempo. Los accidentes de tránsito aquí a la salida de Avenida Conquistador con el cerro son frecuentes y también se repite el factor de exceso de velocidad, personas que también van circulando bajo los efectos del alcohol. Carabineros confirmó que logró detener al conductor del vehículo, que quedó totalmente destruido, las piezas quedaron repartidas por todas partes. Era impactante porque de hecho el dueño de casa, que claro no se encontraba acá en el lugar porque es una casa que está en remodelación, debió contratar a una empresa para que pudiese sacar todo lo que ahí quedó, pero pareciera que esta persona ya está acostumbrada a estos hechos y también lo podemos confirmar porque las mismas personas que por aquí transitan señalan: otra vez chocó otro auto, nuevamente lo mismo, se repite la situación. Entonces, y la verdad es que acá las cámaras de seguridad son cruciales porque ahí se puede confirmar el exceso de velocidad y también la demencia con la que va manejando este conductor su vehículo. Por supuesto que la interrogante es qué se puede hacer en este caso, porque aquí esta ruta es prácticamente nueva, Avenida El Cerro con los Conquistadores, hay una salida de un túnel que también es muy moderna. Nosotros a simple vista vemos que hay mucha señalética vial, pero que no se respetan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Falta educación vial, tomar las precauciones al volante, por supuesto. Esa es lo que va a estar ocurriendo durante las próximas horas. Vamos a tratar de contactarnos con CONACET seguro para ver eventualmente qué se puede hacer en este tipo de casos, qué son las cifras que manejan ellos y la situación respecto a este conductor que está detenido, que va a ser formalizado. Entendemos que durante la jornada de la tarde, aproximadamente eso de las 4 de la tarde, pero de todas maneras es información que tiene que ser confirmada. ¿Con qué medidas va a quedar esta persona que dicen cuando ya choca su vehículo y queda volcado al interior de la casa, se bajó como si nada? La verdad es que empezó a caminar, no resultó con heridas de mayor gravedad y es ahí en donde finalmente logra ser detenido en esas mismas circunstancias. Entonces, ahí nuevamente vemos cómo las personas que transitan por este sector no tienen ningún tipo de resguardo, las motocicletas también pasan exceso de velocidad y, por supuesto, eso llama muchísimo la atención. La precaución ante este tipo de casos es vital. Las personas, los vecinos quedaron sorprendidos, asustados porque el estruendo que provocó este accidente, lo puede estar viendo en sus pantallas, fue muchísimo y no sabían qué era lo que se trataba, pero sospechaban que era un accidente de tránsito. Al ver las cámaras de seguridad, por supuesto, ahí también ellos quedaron en medio de esta sorpresa de lo que había ocurrido con la violencia. Ellos creían incluso que había un fallecido. Afortunadamente se logró descartar esa situación y es por eso que también la autoridad ha tomado ya contacto respecto a qué es lo que va a estar ocurriendo, por supuesto, en las próximas horas con este conductor. Me gustaría que pudiésemos escuchar precisamente parte de las declaraciones de Carabineros en medio de este caso, porque entregaron información, si bien es preliminar, seguramente durante la tarde va a haber más antecedentes que revisar, sobre todo en medio de esta formalización. Escuchemos. El día de hoy, en horas de la madrugada, un hombre adulto habría protagonizado un accidente de tránsito en Avenida El Cerro, intersección Avenida Los Conquistadores, el cual lo hacía en estado de ebriedad conforme al resultado de prueba respiratoria. Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público y esta persona pasa a control de detención el día de hoy. ¿Jan? Josefa, el video la verdad es que es para repetirlo una y otra vez y así generar conciencia de lo grave que puede ser manejar bajo los efectos del alcohol. Josefa, te escucho. Sí, a ver, estamos revisando las imágenes, Jan. Tú primero hacías alusión a la señalética, a los semáforos, en el fondo a la irresponsabilidad. Acá, derechamente, si estamos hablando de una persona que iba bajo los efectos del alcohol, derechamente en estado de ebriedad, acá no hay señalética, ni cámaras de seguridad, ni semáforos que puedan evitar una conducta como la que tiene esta persona, que claramente, para tener este desplazamiento a propósito de chocar con una estructura, va a alta energía y se nota en la trayectoria del video. Y afortunadamente esto no termina con consecuencias fatales que podrían haber sido tanto para el conductor, que llama profundamente la atención que esté con vida y que no haya, digamos, interceptado o atropellado a otra persona o caído sobre una casa directamente con personas que estaban durmiendo. Hay un video que estamos revisando en este momento que es de los minutos posteriores. Hay una persona que camina con un cabestrillo. ¿Ese es el conductor?
o es una de las personas dueñas de esta casa que termina siendo afectada por la caída del vehículo? Entendemos que ese no sería el conductor, sí, eventualmente podría ser un vecino, que claro, después de toda esta situación haya salido eventualmente a ver qué es lo que ocurrió, pero eventualmente la persona que iba manejando este auto va a ser formalizada durante la tarde de hoy. Quiere decir que constató lesiones y por supuesto todo esto todavía está en desarrollo porque tiene que encontrarse el origen y la causa de este accidente. Eventualmente venía arrancando de alguien o algo, bueno, eso también tiene que ser analizado por supuesto. Pero en este caso sería la ingesta de alcohol al volante el problema principal. Ahora nos vamos a trasladar hasta la comuna de Quilicura, donde finalmente una persona, un hombre de 38 años, falleció luego de recibir un disparo en uno de sus muslos. Esto en medio de una pelea callejera que ocurrió en la calle Las Garzas con pasaje 15. Esta persona, la víctima, había salido de la cárcel hace poco tiempo. De hecho, él había cumplido condena por tráfico de drogas y también porte ilegal de armamento. Y había llegado a conocer a su hijo, que claro, en la casa de su madre se encontraba este pequeño niño de apenas de un mes haber nacido y en medio de ese encuentro familiar, esa reunión familiar, finalmente esta persona cuando sale, termina toda esta situación, en la calle se encuentra con un grupo de desconocidos y ahí rápidamente comienza una pelea que no se sabe bien el motivo del cual habría sido la discusión, pero de todas maneras fue subiendo de tono y ahí los victimarios sacan una pistola y le disparan en una oportunidad. El disparo fue dirigido hacia sus piernas, pero al llegar en una arteria principal del cuerpo, lamentablemente ahí por la gravedad de las heridas llegó fallecido hasta el recinto asistencial. Rodrigo Rojas de Niegri, que finalmente ahí fallece, constatan los equipos médicos su fallecimiento, no lograron reanimarlo y la familia, la verdad, buscaba una explicación de todo lo que ocurrió, sobre todo luego de haber conocido a su hijo, qué era lo que estaba esperando hacer ya una vez haya cumplido su condena en la cárcel. La situación está siendo investigada, faltan muchos antecedentes, todavía hay una serie de diligencias que realizar, la Policía de Investigaciones está a cargo de eso y también la Fiscalía ECO que se ha mencionado sobre esta situación. Me gustaría que pudiésemos escuchar esas declaraciones. Al parecer, lo que habría ocurrido es que la víctima se encontraba en unos pasajes de la comuna de Quilicura. Momentos previos había tenido algún tipo de discusión con unos sujetos desconocidos y con posterioridad es impactado por arma de fuego, causando... Lamentamos profundamente estos hechos de violencia, pero responden claramente a la disputa en el territorio. Hemos pedido una y otra vez el trabajo en diferentes puntos críticos. Hoy se debe actuar con inteligencia focalizada para desbaratar las bandas que están en diferentes puntos de Quilicura. Sí, una noticia que remece otra vez en el ámbito delictual. Vamos a seguir súper atentos. Jan, Yaquete, gracias por las noticias y en cualquier momento retomamos el contacto contigo. Buenas tardes. Bien, vamos a seguir avanzando porque hay más noticias y justamente el Partido Socialista descartó salir de la alianza de gobierno tras la crisis desatada por la destitución de la senadora Isabel Allende, mandatada por el Tribunal Constitucional. Aseguran que el dolor y pesar por la definición se mantiene, pero el deseo de una primaria presidencial única del oficialismo también, más cuando nuevas candidaturas se han sumado a la competencia presidencial. Ya vamos con Ignacia Jiménez. ¿Cómo estás, Ignacia? Buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Al parecer, el correr de los días ha calmado un poco la molestia socialista o al menos la intensidad con que esto se ha manifestado después de que se conociera el jueves pasado que el Tribunal Constitucional destituía a la senadora Isabel Allende en medio de toda esta polémica desatada por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Esa molestia que mantiene al PS en un estado de reflexión, ha dicho su presidenta durante esta jornada en conversación con Estado Nacional, no va a mermar el trabajo de la alianza de gobierno y tampoco la relación del PS con el gobierno, porque esto es importante porque el Partido Socialista también cumple un rol dentro del Ejecutivo y nada más ni nada menos es el partido de quien hoy día encabeza el Ministerio del Interior, del ministro Álvaro Elizalde. ¿Qué ha dicho Paulina Bodanovich durante estas jornadas? Que faltan conversaciones, que hay diálogos pendientes, por ejemplo, con el presidente de la
la República con este tema, que a ellos les hubiese gustado que quizás hubiese existido una protección desde el Ejecutivo a Isabel Allende para evitar que ella saliera destituida del Senado, nominándola, por ejemplo, en algún cargo en el Ejecutivo para que hubiese mantenido al menos un rol de autoridad que hoy día va a dejar de ser cuando salga del Senado. Además, ha dicho que esto no va a mermar en las negociaciones por una primaria presidencial y que de hecho el compromiso del Partido Socialista con eso está más presente que nunca. Revisemos las palabras de la senadora. El plano de la coyuntura de este lamentable hecho, por cierto, nos duele. Ya. Dicho eso, nosotros tenemos que pensar en el futuro y pensar cómo enfrentamos de la mejor manera a las fuerzas que son contrarias a nuestros pensamientos como progresismo y que son bastante fuertes hoy día. Por lo tanto, tal vez aquí la derecha puede estar comiendo cabritas y nosotros, como Partido Socialista, no vamos a permitir aquello, no vamos a ser parte de la división de las fuerzas progresistas. Sí, se le pregunta también en Estado Nacional, Ignacia, qué es lo que pasa con el mea culpa que quizás debiese haber hecho la ahora ex senadora Isabel Allende en torno a este negocio, esta compra-venta, que en definitiva podría haber conocido en cuanto ciertas normas constitucionales le impiden desarrollar este tipo de negocios. ¿Qué menciona en este momento la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich? Justamente eso es algo que todavía está pendiente, que más allá de que las normativas son conocidas, ella aboga que es una reflexión que tiene que hacer la propia senadora una vez ya decantado el fallo, porque falta ver los argumentos que tuvieron en el Tribunal Constitucional los distintos ministros para su destitución. No la excusa de este mea culpa, pero sí dice que, claro, es algo que tiene que hacer ella como senadora y no el partido en su nombre, que es algo que al final de cuentas tiene que ser representado por la propia Isabel Allende. Y por lo mismo es que quizás baja también un poco el tono del enojo socialista hoy día, sobre todo pensando en que todo esto ocurre en medio de una época electoral donde se están discutiendo cosas dentro del oficialismo y que evidentemente tienen que seguir las relaciones dentro del oficialismo más allá de la molestia socialista que se hizo sentir con mucha fuerza el día viernes en particular, desde el jueves en la noche, pero el día viernes en particular con una reunión de emergencia al interior de ese partido. Una indignación, José, que recordemos se había proyectado también hacia partidos del oficialismo y en particular hacia el Frente Amplio, y que ellos sentían tampoco había hecho un gesto propiamente tal con el Partido Socialista ese día jueves, porque esa misma jornada ellos estaban proclamando a Gonzalo Vinter. Hoy día en Estado Nacional la presidenta del Frente Amplio decía: quizás faltó ese gesto más fuerte que esperaba el PS, eso se puede corregir en las próximas horas y de hecho ya estuvieron conversando fuera de cámara la presidenta del PS con la presidenta del Frente Amplio respecto a eso, a que faltó quizás un gesto o algo que esperaba más con mayor fuerza el Partido Socialista. Y volviendo al tema de la carrera presidencial, hoy día valoraban desde el Frente Amplio y también del Partido Comunista este mensaje de Paulina Bodanovich, esta moderación en la que se da durante esta jornada, pensando en la proyección que viene de aquí en adelante, que el 30 de abril tienen que inscribir una primaria. Y te quiero invitar a que revisemos justamente esas declaraciones que dan cuenta también del ánimo con el que queda la coalición de gobierno en el marco de estas negociaciones que siguen por delante a pesar de la molestia del Partido Socialista. Creo que Paulina fue muy explícita en mencionar que habían debates y desafíos para el futuro que eran mucho más importantes y eso va a requerir sin duda más conversaciones, pero hoy día estamos unidos, seguimos trabajando juntos. El Partido Socialista, como sería de Paulina, ha sido el que más ha insistido en que debe haber una primaria amplia de todas las fuerzas que forman la coalición de gobierno, incluso más amplia. Se da como superado el impasse, al menos en ese punto, que había quedado quizás la duda si es que esto ponía en duda o no, al menos la alianza de gobierno, y el PS ha dicho que no. Y sobre todo la importancia, te decía yo, porque siguen apareciendo nuevos candidatos presidenciales en el oficialismo. Durante la noche de ayer, el Partido Comunista decide nominar a Janet Jara como candidata presidencial, lo que ha desatado también una ola de críticas desde la oposición y los candidatos en particular de la oposición. Estoy hablando de Evelyn Matei y de José Antonio Kast, que criticaron que ella no haya
abandonado su cargo, a pesar de que lo que pasa ayer en la noche era más o menos evidente. Su nombre corría con favoritismo dentro del Partido Comunista, y ella, antes de que ser nominada, abandona justamente esta reunión del PC con una explicación dando cuenta que si es que era nominada, porque en ese momento todavía no lo era, iba a quedar pendiente una conversación con el presidente de la República, que de eso depende hoy día la salida de Yanet Jara del gobierno. Revisemos lo que dijo la propia Yanet Jara respecto a este punto y seguimos conversando sobre este tema. Bueno, es evidente que este es un tema muy relevante y que cualquier cambio que se haga respecto de la responsabilidad que asuma cualquier persona, en este caso, si es que fuera yo, la primera conversación que debemos tener es con el presidente de la República, que hemos contado con su confianza todo este tiempo. Ya, esa conversación, Josefa, debería ocurrir en las próximas horas. Hasta ahora no ha ocurrido. El presidente llegó de vuelta de su gira por India a eso de las 11 de la mañana y por lo que sabemos, al menos de forma presencial, no se ha reunido con Yanet Jara para abordar esta situación. La salida, la renuncia de Yanet Jara evidentemente es inminente, pero depende de ese diálogo y recordemos del gesto que tiene que hacer también el gobierno para su salida. Una ceremonia de cambio de gabinete que se tiene que dar en el Palacio de la Moneda y que debería darse este día lunes o martes. Esperaban incluso dentro del PC que se dé ese punto. Y por lo mismo también hoy día desde el Partido Comunista han sido enfáticos en responder que no depende de ellos la continuidad de Yanet Jara en el gobierno, que es una decisión que queda en manos del presidente de la República. Y hoy día en Estado Nacional se dio un momento bastante tenso entre el presidente del Partido Comunista y el presidente de la UDI, justamente por ese punto, porque desde Chile Vamos, desde la UDI y el resto de los partidos de esa coalición han sido enfáticos en señalar que acá esta renuncia debería haber ocurrido antes, porque a su juicio han visto que se ha aprovechado políticamente el cargo de Yanet Jara como ministra en la previa de una nominación que era más o menos evidente dentro del PC. Revisemos ese momento que fue bastante tenso y que volvió a dejar en claro aquí la postura del PC respecto a la continuidad de Yanet Jara como ministra del Trabajo. No hemos, o particularmente Yanet, no ha hecho nada en el contexto de campaña. La pregunta es si mañana renuncia. Nada en el esa es una conversación que va a tener ella con el presidente. Si por decencia o ética renuncia mañana, ¿sí o no? Esa es la pregunta, muy simple. Si no es por decencia, la pregunta la hacen ellos, pero no es por decencia, es porque hay probidad, es porque hay sentido de responsabilidad. Ok, es porque ¿por sentido de responsabilidad renuncia o no? Se debe primero a la conversación que haga con el presidente de la República. ¿Qué resolvió el partido? ¿Que renuncie o que no? Eso es que es elemental que alguien no puede ser candidata, digamos, y hacer campaña si no renuncia. O sea, sí, es bien tenso lo que ocurre en Estado Nacional en horas de esta mañana, entendiendo que además Lautaro Carmona, el presidente del PC, luego del Comité Central ocurrido anoche, donde proclaman, nominan, mencionan a Yanet Jara como su carta, dice que también no han tenido conversaciones todavía con Yanet Jara. Incluso dice, le puedo mostrar el WhatsApp que no hemos hablado con ella, lo que resulta bastante irrisorio, como existe una proclamación sin haber conversado con ella antes, y ahí en el fondo como que se descuadran de lo que va a ocurrir o no sobre esta renuncia próximamente o no. Yo le voy a pedir al señor director que nos muestre qué está ocurriendo a esta hora en la casa del presidente, del presidente Gabriel Boric, donde se espera que podría llegar Yanet Jara a conversar eventualmente con el mandatario. Estamos en este minuto, Ignacia, te cuento, mostrando las imágenes de lo que podría estar ocurriendo en el perímetro de la casa del presidente de la República. ¿Qué antecedentes se manejan sobre eso, Ignacia? Ya, la reunión físicamente al menos no se ha concretado porque evidentemente no se han visto los dos en el domicilio del barrio Yungay del presidente de la República. No sabemos si ha ocurrido vía telemática, una conversación telefónica. Sabemos que son varias las medios de comunicación en lo que se pueden conversar ambos. Esperamos o se cree que debe ser una conversación presencial, como ocurrió en su minuto entre el presidente de la República y Carolina Toá, cuando ella también deja el cargo para asumir una candidatura presidencial. Lo cierto es que nos decían que lo más probable es que no ocurra durante esta jornada, sea ya el día de mañana en el Palacio de la Moneda, porque en teoría Yanet Jara no está proclamada por el Partido Comunista, ha sido nominada como su candidata, y esa proclamación va a ocurrir cuando Yanet Jara deje el Palacio de la Moneda y se haga una actividad oficial con el Partido Comunista
Comunista ya para recibirla como la abanderada presidencial de ese partido. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Lo que sí es claro es que al menos un cambio de gabinete esta semana vamos a tener, porque Janet Jara tiene que salir del Palacio de la Moneda para asumir la carrera presidencial que el Partido Comunista le ha pedido que asuma en este caso. Sin duda. Quedamos atentos, Ignacio, y en cualquier momento nos interrumpes en caso de haber movimientos en la casa del mandatario. Que esté muy bien. Buena tarde. Buenas tardes. Vamos a la región de Valparaíso. La princesa Leonor de Asturias visitó el restaurante Don Emilio en Viña del Mar. La heredera al trono compartió con los dueños del local e incluso se tomó fotografías con ellos. Esteban Vázquez, con los detalles. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Josefa, muy buenas tardes. Tú ya lo mencionabas, una visita a un importante restaurante viñamarino, Don Emilio. Está ubicado en calle 6 Norte, donde justamente la princesa Leonor, acompañado de una comitiva de más o menos 15 personas, llegó hasta este restaurante la tarde del día viernes, justamente una vez que atracó acá en el Molo de Abrigo en Valparaíso, y posteriormente se desplazó hacia el lugar para poder compartir un almuerzo junto a sus cercanos, algo que, por ejemplo, para contarles, comió croqueta de carne mechada, pescados frescos, entre otras especialidades justamente del restaurante Don Emilio, donde se realizó, nos comentaban, una visita muy rápida, donde fueron avisados tan solo un par de minutos antes de que ella llegara, y de ahí se cerró una parte del restaurante también para que tanto la princesa Leonor como también su comitiva pueda tener un espacio privado, digamos, para poder realizar esta convivencia. Durante estos días, ayer y hoy, se desconoce justamente el paradero de la princesa Leonor, al menos acá en nuestra visita al buque de Escuela de España Juan Sebastián del Cano no la hemos podido observar. Mucha gente la ha venido a visitar, la expectativa es muy alta. De hecho, yo lo voy a dejar por mientras con la imagen de David Fábrega para que puedan ver cómo está a esta hora también la fila de espera para poder ingresar a tener una visita justamente al buque Escuela de España Juan Sebastián del Cano, que durante esta mañana recibió gente, pero solo hasta las 13:30 horas. Ahora se espera justamente a que las 15 horas nuevamente se abran las puertas para que la gente pueda ir hasta las 6 más o menos. Inclusive, Josefa, te comento que llegó gente de origen español que vive acá en Chile a visitar este buque, y yo los invito a escuchar estas declaraciones con quienes pudimos conversar durante esta mañana. Una visita inesperada, muy grata, manejada con un muy bajo perfil. Lo recibimos sin esperarlos, y fue atendida de la misma forma que hemos atendido a todos nuestros clientes siempre, porque no solamente estaba ella, sino que estaban sus compañeros de viaje, venían de una travesía de 14 días y pudieron disfrutar todos de unos ricos pescados frescos. Bien, ahí parte de la agenda que está teniendo la princesa Leonor de Asturias en nuestro país, y también, bueno, la invitación a todos a conocer también el buque escuela que se mantiene todavía ahí en la región de Valparaíso. Esteban, en cualquier momento retomamos el contacto contigo. Gracias, buenas tardes. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa, ya volvemos con más de 24 horas al día. Terminan las noticias, ya llega Super Cine con cambio de hábitos, sigue informándose por Canal 24 Horas y todas las plataformas de 24horas.cl. Que estén muy bien.